En 1897, Paul Gauguin recibió una noticia terrible. Aline, su hija favorita, había muerto de neumonía. Gauguin vivía entonces en el remoto y disque idílico Tahití, alejado de su familia, de Europa y de sus acreedores. Intentó suicidarse con arsénico, pero sobrevivió. Poco después pintó lo que él iba a considerar la culminación de su pensamiento y su mayor obra de arte. Un óleo sobre tela o yute de casi 4 metros de ancho, cuyo largo título en francés puede leerse en el extremo superior izquierdo, todo en mayúsculas y sin acentos ni signos de puntuación. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Debo hacer una confesión. La obra de Paul Gauguin no me interesa demasiado y su personalidad, de hecho, me repugna. Abandonó a su mujer con 5 hijos y contagió de sífilis, la enfermedad que acabaría por matarlo, a varias niñas y adolescentes tahitianas. Pero las 3 preguntas de su obra más ambiciosa, sin ser originales, son demasiado importantes como para pasarlas por alto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Las 2 primeras preguntas las ha intentado responder la ciencia y hoy reduciremos drásticamente sus respuestas, no sin antes advertir, con palabras de Nassim Nicholas Taleb, que pretender que la ciencia explique la vida y sus preguntas más esenciales es como pretender que los gramáticos expliquen la poesía. En cuanto a la tercera pregunta, ¿a dónde vamos?, respetaremos el terreno exclusivo de los profetas. ¿Quiénes somos? Somos primos lejanos de los chimpancés, orangutanes, bonobos y gorilas. ¿De dónde venimos? Venimos del reino animal y de una muy larga marcha, inacabada, por ascender de la brutalidad a la civilización. A partir de pruebas de ADN y de considerar el promedio de mutaciones en mamíferos a lo largo del tiempo, se calcula que los antepasados de hombres y de chimpancés tuvimos una madre común hace aproximadamente 6.6 millones de años. Durante la mayor parte de la prehistoria, apenas hicimos algo más que comer y reproducirnos. Por ejemplo, la famosa Lucy, nuestra ancestra fallecida hace aproximadamente 3.2 millones de años y desenterrada en 1974, no conocía las herramientas de piedra, ni controlaba el fuego, ni mucho menos contaba con lenguaje verbal. Es un Australopithecus afarensis hembra. Lucy es el nombre de cariño que le pusieron los arqueólogos, porque al momento de encontrarla estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de Lennon y McCartney. A los que creemos que fueron los primeros en fabricar herramientas de piedra, los llamamos Homo habilis. De ahí que se hable del período paleolítico, es decir, de la vieja edad de piedra, período que va desde entonces, unos 2.5 millones de años, como dije, hasta hace unos 10.000 años. Existe evidencia científica bien establecida de que nuestros antepasados controlaban el fuego hace 600.000 años, aunque es muy posible que pudieran hacerlo desde cientos de miles de años atrás. En cuanto al lenguaje hablado, lo dominamos desde hace unos 100.000 años. Y quizá no solo nosotros, los humanos anatómicamente modernos, cromañones u Homo sapiens sapiens,
pues es posible que nuestros primos más cercanos, los neandertales, también pudieran hacerlo. Después de todo, también honraban a sus muertos. En todo caso, en términos de innovación tecnológica, el lenguaje hablado no cambió demasiado las cosas. Se especula que uno de sus detonantes pudo haber sido el clima. Hace aproximadamente 12.000 años, la Tierra se calentó súbitamente, quizá por algún evento cósmico devastador, y luego se enfrió de nuevo drásticamente. Este cambio climático en el período que se conoce como Joven Dryas o Dryas reciente provocó que muchísimas especies animales desaparecieran, y esto alteró también las posibilidades de caza y alimento para nuestros antepasados. Aunque sin duda se trató de un proceso largo y complejo, en el que sin duda intervinieron muchísimos factores, el hecho es que más o menos por aquel entonces los seres humanos comenzaron a cultivar la tierra y a fundar ciudades. Pero no necesariamente en ese orden, como se creía hasta hace poco tiempo. La agricultura fue inventada de manera independiente en al menos 7 lugares del planeta. En el Medio Oriente, en África Occidental, en China, en Nueva Guinea, en los márgenes del Amazonas, en los Andes y por supuesto en Mesoamérica. Casi en todos estos lugares se fundaron ciudades e imperios. La palabra civilización viene de la palabra civil, y lo civil es lo que pertenece a la ciudad y a los ciudadanos. Al menos esto es lo que nos dicen los diccionarios y la etimología. Así que la civilización propiamente dicha existe tan solo desde hace unos 11.000 años, cuando inventamos las ciudades. Quizá la primera de ellas haya estado en la actual Jericó. Los natufienses se juntaron a vivir en gran número y levantaron muros y crearon obras de arte como esta, conocida como Los Amantes de Ain Sacri. Es la más antigua representación que se ha encontrado de 2 personas haciendo el amor. Esta pequeña escultura de 10 centímetros de alto data de hace unos 11.000 años. Sigue siendo hermosa y desconcertante. Los natufienses comenzaron a vivir en su ciudad antes de haber inventado la agricultura. En otros lugares se ha encontrado que las personas comenzaron a establecerse en lugares fijos, es decir, comenzaron a ser sedentarias miles de años antes de comenzar a aprender a cultivar la tierra. Se han propuesto decenas de teorías de por qué nuestros antepasados comenzaron a establecerse en comunidades inmuebles. Una de estas teorías afirma que el motivo era un poderoso deseo de beber cerveza, algo que solo podían conseguir si se quedaban fijos en un mismo lugar para producirla. El hecho es que no sabemos bien a bien por qué comenzamos a darnos la posibilidad de ser, en el sentido etimológico, civilizados. Por supuesto, y como comprobamos hoy todos los días, para ser plenamente civilizado ya no basta con vivir en las ciudades. Pero este es otro tema. Para terminar, volvamos a las preguntas del cuadro de Paul Gauguin. Cuando éste tenía 15 años, estudiaba el catecismo con el obispo de Orleans, un señor de cuyo nombre no vamos a acordarnos. El obispo estructuraba su catecismo para responder a estas 3 preguntas. ¿De dónde viene la humanidad? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se comporta? Son casi las mismas que el adulto Paul Gauguin, abiertamente ateo
pero no por ello muy distante de su catecismo, empleó para nombrar a su obra más ambiciosa en 1897. Poco tiempo después, Rubén Darío escribió Lo Fatal, uno de sus poemas más peculiares. Su primera rareza es formal. Rubén Darío es bien conocido como un gran renovador de la lengua y de la musicalidad poética, y solía emplear estrofas regulares, a veces reinventadas por él, pero siempre simétricas y perfectas. Lo Fatal, en cambio, parece como si se hubiese tratado de un soneto en alejandrinos que se haya quedado trunco. Sin embargo, esta aparente imperfección acompaña muy bien el sentido de lo que dice el poema. El poema es también notable, pues parece ser una anticipación, no solo formal, sino, más importante aún, emocional, de lo que harían las vanguardias poéticas y artísticas décadas más tarde, en la primera mitad del siglo XX. Pero dejémonos de explicaciones casi académicas. Lo importante es la obra, y aquí está Lo Fatal de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.